¿Estás grabando o qué? Sí, grabando. ¿Te ayudo? ¿Qué coño que yo sé? No estás malito. Sube. Venga, 1, 2 y dale. Ahí está el tío. ¡Cinema! Buenas mañanas, tardes, noches, madrugadas, porque esto lo estaréis viendo a cualquier hora. Somos ese programa de cine con ese nombre tan... Vine a hacer una mudanza o algo. Se ha venido abajo, ¿eh? Vine a hacer una mudanza y pues está así, ¿no? Está cansado. ¿Qué trae? Ah, es Sonic, ¿no? ¿O qué? No es Sony, es una ilustración de Junji Ito, un autor de manga. Bueno, a lo que íbamos. Estamos aquí en este programa de cine con ese nombre tan bueno. Sí, está aquí Alex, está Dani, estoy yo. Ay. Lo de... ¿Mi camisa? O sea, yo no quería decirlo nada, pero Yo sí. Sigue con la mano rota, así que no ha podido cambiarse de No le ha dado tiempo, no ha hecho la colada en esta semana. Me la puse de que me la rompí y ahí sí que la tengo. Sí, pero está bastante limpia, para Sí. limpiarla solo con limpieza en seco está bastante Trae que te limpia. escupa. Y evidentemente, pues como todos sabéis, porque lo habéis visto en las redes, hoy vamos a hablar de Aguirre, ¡Toma! Cólera de Dios, Sí. de Werner Herzog. Posiblemente una de las mejores películas del siglo XX. ¡Entra trailer! Den Fluss kommt niemand lebend hinunter. Und ich sag dir, es geht doch. Von jetzt an geht es bergauf. Jetzt geht es bergab. So kann es nicht mehr weitergehen, Männer. Das Gelände hier ist so schwierig, dass wir einfach nicht mehr weiterkommen. Si queréis ver la película, la tenéis aquí. En el momento de hacer la película estaba en filming, pero preferimos no decirlo porque después cambian las De cosas. todas y maneras está tal. en YouTube. Es decir, la película entera está en YouTube. Siempre está en YouTube de forma un poquito ilegal. Pues, Piratera. Tú, no lo tengo yo muy claro, ¿eh? Yo no sé si hubo problemas con la película del 72, es la película más antigua que hemos traído hasta ahora, y en teoría los derechos siguen siendo propiedad, al menos En YouTube no está. Bueno, las redes y esas cosas. de esta forma yo recomiendo verla en filming, que tiene más calidad. Podéis tener más información en el Twitter, en el Instagram, en el Facebook no, porque nos espían, es como si no nos espiaran en Instagram. Y en iVoox. En iVoox también estamos, a pesar de que Hay 6 reproducciones. se suban los Hay más- programas de aquella manera, Hay pero más bueno. programas que reproducciones. Pero bueno, podéis intentarlo. Si no, de todas formas, pues estamos aquí siempre en YouTube, ¿sabes? Nos podéis ver en el transporte público yendo al trabajo, o lo lanzáis a la tele y nos veis en grande, que para eso tenemos una realización a 3 A cámaras. 3 cámaras. 3 cámaras. ¿Por ¿vale? qué Aguirre, Barto? Pues Por ya, favor. pues traigo a Aguirre porque para mí es una película brutal, prácticamente a todos los niveles, con posiblemente uno de los mejores directores de cine de la historia del siglo XX, pero al final el cine es el siglo XX y los 20 años que llevamos del XXI. Y para mí es una película que cada vez que la veo me consigue totalmente, por un lado, que me olvide que es una película, y al mismo tiempo que me maraville con las capacidades técnicas y artísticas del equipo que está detrás, sobre todo de Werner Herzog. Herzog, que es una persona que si no lo sabéis quién es, todos los conocéis, ¿vale? Es uno de los personajes de la primera temporada del Mandaloriano, es el tío oscuro que le manda al Mandaloriano, Y que el Jar Richard es el que no tiene dedos. Y el Richard. y es el tío que manda al Mandaloriano a que vayan por Baby Yoda, y aparte es la persona a la cual le debemos a Baby Yoda porque... Porque le dijo a Jon Favreau que no lo hiciese digitalmente. que lo No, hiciera con la cosa, estaba el tío grabando, le sacaron la marioneta de Baby Yoda, Herzog lloró, en sus propias palabras, se emocionó de cómo estaba hecha la Así está la marioneta. cabecita de Herzog. Y cuando se llevaron a la marioneta le dijeron, bueno, ahora vamos a rodarlo La quiero para mi hija. la vamos a rodar con el croma verde para meterlo digital. Y Herzog dijo que
que no, que eran unos mierdas, que se estaban cargando lo que es el cine, y él se negaba a volver a grabar sus escenas sin la marioneta. Y por eso existe Baby Yoda y no es un apaño digital asqueroso. Pues bueno, esto nos habla un poquito de lo que es Herzog. ¿Qué es lo que te fascina de Aguirre? Es puntualmente hablando. A mí lo que me fascina no sea todo. A mí lo que me vuela la cabeza es que es cine 100%, sacando lo máximo posible de lo que tú puedes hacer con el cine, y al mismo tiempo, siendo una obra de ficción, es tremendamente documentalista. ¡Quieto ahí! Justamente sabía que ibas a llegar por ahí, y eso lo llevo rumiando desde el momento en que vi la película. Pensé que se veía una cámara. No. Ahí llega mi primer problema con Aguirre. ¿Cuál? Que no me creo en absoluto el elemento realista de la película. Y te explico por qué. Porque, o sea, partiendo de la base de que entiendo la fascinación por Aguirre y que respeto total y completamente la caracterización de obra maestra, pero, o sea, yo lo entiendo, pero estoy totalmente completamente de acuerdo. Primero, porque es una película que creo que la fama de todo lo que pasó es mucho mayor que la película. Que la leyenda, y eso, claro, la leyenda es una cosa. Y eso es una cosa que a mí me enseñaron hace muchísimo tiempo. Y es, lo que pasa en la pantalla es una cosa, y lo que ha ocurrido para que llegue a la pantalla no le importa a nadie. Entonces, no le importa a nadie. La película del cuervo sería la hostia. Claro, es decir, porque no le importa a nadie. La leyenda que alrededor es más grande que claro, la película. No. Entonces, y después, el lado documentalista. La película tiene un esfuerzo, porque te la creas, que para mí se cae en el momento en el que Werner Herzog decide rodar la película en inglés, con actores alemanes. Ya no me la creo. ¿Por qué? Porque no puedes hacer una película sobre el imperio alemán, o sea, el imperio español, el español con conquistando. Allí rubios, allí por medio, tequilla por ahí. Y los personajes te hablan inglés, hasta los sirvientes, todos, hasta los tipos que te encuentras, todos hablan en inglés. Tú luego lo dobles alemán, me parece muy bien. Es decir, que la comparativa para mí, por ejemplo, yo pensaba en una película en la que alguien hizo o pretendió lo mismo. Exactamente. Pretendió lo mismo Mel Gibson y dijo: toda esta gente, ¿cómo va a hablar? En su idioma. Pero para mí eso es anecdótico en el sentido de que evidentemente Mel Gibson, o por lo menos, perdón, o por lo menos hace el esfuerzo, como por ejemplo hizo, que no es una película, que no es muy entretenida, la que hizo Antonio Banderas, que se va con los vikingos. La del Guerrero número 13. Sí, todos hablan vikingo, él habla otro idioma. Y te dice, claro, John McTiernan dijo, escúchame, esto no puede estar aquí media hora hablando tal. Claro. Pero te hace una transición que te dice, vale, ponme la cuela, venga, vale. Sí, pero a mí me parece muy bien, pero eso es una mera anécdota de eso, porque para mí cuando yo hablo de documental es el planteamiento a la hora de grabar la película y de enfrentarte a lo que es la película. Sí, pero ¿qué hubiese costado que la película lo hubiesen interpretado? Es que a ver, para mí ver a Klaus Kinski hacer de Aguirre, pero es que ahí sí hay muchos, no, es que sí hay muchos actores. Mira al Virrey, un Rubiales típico verdor de cerveza. Pero sobre todo diciendo diálogos como la corona española me ha ordenado tal. Sí. No, o sea, no. Pero para mí eso es simplemente anecdótico en el sentido de que estamos acostumbrados a que se hagan películas de todo. Sí, pero no eres Werner Herzog. Ya, no, pero la diferencia es que... Quiero decir, a Bryan Singer lo machacamos cuando hizo Valkyria, en el que tienes a todo un reparto inglés haciendo de alemanes, que era al principio de la película, te hace una traslación del alemán al inglés diciendo a ver si esto cuela. Y todo el mundo le vilipendia la película diciendo, es que esto no puede ser. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, pero para mí la diferencia era Bryan Singer. Werner Herzog, que es uno de los mejores directores de la historia del cine, que además se esfuerza desde el minuto 1 en el que gesta la película en su cabeza de, esto va a ser una aventura. Y es cierto que viendo la película, tú tienes toda la sensación de, más que la película que me estás contando, pensar en lo que tuvo que ser hacer esta película. Sí, pero es que a mí eso de lo que fue, que evidentemente es una película que se presta muchísimo al anecdotario. Tú tienes... Pero porque él también lo ha puesto, es decir, sí, él ha puesto mucho en la mesa de lo que fue hacer esta película. Claro, pero para mí el hecho de que hablen, es más, la película está rodada en inglés, el audio no se puede usar, y tú lo que estás escuchando ahora es un doblaje que se hizo al alemán. A
a mí eso me da igual porque no le resta verisimilitud a la historia. A mí sí, Me explico. porque son Ya no- soldados españoles. Sí, pero son soldados españoles, No, pues todo pero a porque mí si- eso me da si- igual si porque la al idea final... es pero el es que estilo documentalista de aquí no hay cámaras, porque yo creo que la idea de eso es, señores, aquí no hay... Bueno, Pero no me película que se grabó con una sola cámara. No me estáis parece entendiendo. O sea, cuando yo me refiero a documentalista, no me refiero a que Herzog esté intentando recrear o simular lo que fue esa expedición, partiendo de la base de que esa expedición no se sabe lo que pasó. Cuando sale al principio el personaje de Pizarro, que se para, la carta que firma Pizarro, ese documento, el documento existe y está aquí en el archivo de Indias. ¿Qué pasa? Que esa expedición que firma Pizarro y se va, se pierde. Apocalipto no es documentalista. No es intención. Claro, pero esa Pero es la sí cosa. tiene la intención de que tú compres lo que Claro, está pero pasando. Mel Gibson pretende, oye, esto es lo que pasó. Que aparte que a mí me encanta Apocalipto y me encanta La Pasión de Cristo. Pero Mel Gibson lo que está diciendo, esto pasó así. Herzog no quiere decir esto pasó así. Y cuando me refiero a que es documentalista es que Herzog, esta película no tiene guión técnico. O sea, Ni guión literario. Claro, no O sea, tiene. cuidado, No, que no la historia dice que la escribió en 2 días y Claro, medio. pero porque la historia que escribió fue las anotaciones del religioso, que en teoría va siguiendo un diario, cosa que él se inventa y que va modificando. ¿Por qué es documentalista? Una escena que me gusta mucho al principio, que es cuando se están quedando atrapados en el fango, están pasando. Eso no está planificado. Eso es gente que está pasando por ahí y el tío lo coge. Es que esa es la parte que yo compro de la película. Cuando, por ejemplo, están en las balsas y hay un momento hacia la mitad final de la película en el que un caballo se cae al agua, tú estás, obviamente sabes, 1972, sabes que ese caballo se cae al agua. Es que lo sabes. Y además, él tiene hay un momento que hace un plano de detalle de una especie de rata comiéndose una cría. De un... No, de un- es una ardillita, Una que ardilla. se está llevando a la... Eso está grabado de tal manera que está claro que Herzog dijo, ¡ostras! Graba eso. Es que para mí Sí, eso pero es eso es lo que hay alrededor Claro. de la película. No, Yo pero lo que me pasa a mí con Aguirre... Aburre. No sé, con Aguirre, yo es que no... Claro, lo estamos viendo con otros ojos. Estamos viendo con los ojos de eso, de No, yo lo estoy viendo. Yo no Aquella lo época veo de eso. ser un zoom en la cabeza, porque, claro, ten en cuenta que esas películas, después vendría Apocalipsis Now, claro que El be- propio be- Coppola veía, dijo que se influyó por esta. después vendría Holocausto Caníbal, está claro que digo, escúchame, voy a hacer lo mismo pero en gore. Más allá de eso, Pero es que eso me parece cojonudo. pero es que Más no- allá de pero eso, es que yo no veo películas. Pero es que no es lo mismo porque no tiene absolutamente... Es que no tiene nada absolutamente que ver y a mí me gusta mucho Apocalipsis No, pero es otra cosa porque son películas. Esto es una cosa... Esto es como si tú y yo nos vamos de camping y No, no hay una cámara que... No, vamos a grabar, que vamos a grabar, cuando te quedas tu perro vamos a grabar. no tiene nada que ver, primero... Eso te podrá, lo que tiene que hacer. No tiene nada que ver porque primero hay un trabajo previo de documentación y después hay una libertad. A mí, por ejemplo, uno de los planos que más me gustan de la película es cuando Klaus Kinski le está enseñando un animalito, no sé si una especie de perezoso o algo, a su hija. Eso no está en ningún lado, eso es que se lo encuentra y posiblemente lo que le está explicando es... Mira, que la mente le dice, mira, este animal está todo su día dormido, ¿no? Te voy a poner Está un todo ejemplo, una comparativa que a mí se me ocurrió y que me la hizo un amigo hace unos años. ¿Os acordáis cuando Richard Linklater estrenó Boyhood? Sí. Boyhood es una película que está rodada durante 18 años. Sí. Es decir, básicamente cada verano él cogió al mismo actor Sí. para desarrollar toda la adolescencia de un chaval. Cuando yo vi la película, a mí la película me voló la cabeza porque pensé, ostras, es que este tío lo ha hecho durante 18 años con Ethan Hawke, con tal. Cuando terminé la película y quedé con un amigo mío, me dijo, ¿qué te ha parecido? Me ha gustado un montón tal. Y me dijo, vale, si no llegas a saber que la película está hecha en 18 años, Una más. digo, tienes toda la razón del mundo, es una más. Sí, pero para mí la diferencia con Aguirre, es que tú tienes a Herzog detrás, que es una persona que sabe, un tío que se forma en el documental. O sea, Sí, él tiene sus primeros documentales, blanco y negro, son obras maestras. Tiene
un documental... Y tú dices que aquí no pretende ser documental. No, sí lo pretende, pero déjame dónde voy. Él tiene documentales y él va, en el tema del documental siempre va un paso más allá, porque busca temas muy complicados de tratar. Tiene un documental sobre personas que son sordas y ciegas, que es una brutalidad. Tiene otro que es sobre un saltador de salto de esquí, que el tío te monta un discurso filosófico alrededor de una persona que no quiere saltar, a pesar de ser que... Entonces, y todo esto él lo va trabajando y él lo vuelca aquí. Entonces, él sí quiere ser documental porque él lo que quiere plasmar es una experiencia. El primer plano de Aguirre, que es un plano brutal, que se ve ese paneo, cómo se ve la fila de gente andando. Él está grabando ese plano, ¿vale? Si él hubiera cogido la cámara y tal, como la tiene así, hace así, lo que está grabando es el Machu Picchu. O sea, esa cuesta está... Pero él no quiere grabar el Machu Picchu, él lo que quiere es la gente. Entonces, tiene esa gente que lo estuvo andando, literalmente, desde... Sí, o sea, que de hecho se despeña una... Claro, se despeña, entonces él lo que quiere es eso, y tiene la capacidad de documentarte todo eso que está pasando. Son escenas que salen porque surgen. Pero al mismo tiempo, el tío es tremendamente sensible y pictórico. Tiene planos que son cuadros de Velázquez. En el momento en el que Pizarro está dando... Eso me cuesta más. A mí tanto. Bueno, Porque pero... no hay fotografía, no hay luz, no hay nada, es naturalista todo. Pero de hecho no hay una búsqueda de una composición. Y no hay una composición. Hay una búsqueda brutal de la composición. Yo no... Hay una búsqueda, y es más, tiene una cosa que... Los planos en las balsas, o sea, cuando ves desde fuera unas balsas, sí son muy bonitos, pero... No, pero tiene unos planos. Tú te ves... simplemente... es que la fotografía recuerda muchísimo a Velázquez. Tiene en el momento que Pizarro... En el momento que Pizarro está leyendo la carta, tú te ves cómo está la composición de las personas y tiene un contraplano de que está el Ursúa escuchando, ¿vale? El Pedro de Ursúa, el que después traiciona. El tío está sentado, que tiene una composición con su mujer, con doña Inés, que le da un peso a este lado. Pero es que al otro lado tiene un personaje de cuerpo entero aguantando el hacha, y en la parte de atrás hay un indio sentado rezando con 4 cruces y un caballo. Yo creo que ahí no y eso... Pero es que eso... es que eso lo hace muchísimo a lo largo de la película. Tú te paras a verlo... Pero estás poniendo... Es que a mí me resulta... O sea, y quiero ver lo que tú ves, ¿vale? Y quiero ver lo que la enésima parte de la gente ha visto, valorando también la película. Pero son elementos que no casan uno con otro. Es decir, no casa una intención documentalista con una realización pictórica. Pues a mí me casa perfectamente. Perdóname. Te digo el por qué. Es decir, porque la intención documentalista viene desde el punto de vista en el que tú captas una realidad a la que tú no estás planificando. Es decir, tú la realidad que vas a retratar no la planificas. Ese cuadro que tú estás diciendo está planificado, por lo tanto no es documentalista. Al mismo tiempo que alguien que pretende tener una fotografía cuidada tiene en la misma película infinidad de planos en el que el barro y lo que está pasando están manchando la cámara. Al mismo tiempo persigues una intención realista con personajes que, por ejemplo, a mí me pasa con Klaus Kinski. Klaus Kinski me parece que para ser el protagonista de una película es el tipo al que menos, obviamente empatizo porque está luego de la cabeza, pero al que menos me puedo llegar, me creo más a la mujer de Ursúa porque en ese viaje nadie demuestra tener corazón. ¿Sabes lo que te quiero decir? Son personajes que tienen una finalidad, que el dorado. Pero porque lo que está retratando. Pero ahí es donde voy yo. Eso. Pero donde voy yo es si tu idea, y además es tal cual. Werner Herzog, uno de los mejores documentalistas de la historia, se va a Perú a recrear la búsqueda del dorado por parte del Imperio Español. Selecciona a una serie de actores que son todos alemanes para que hablen en inglés, y que a todos los actores que aparecen que son nativos les hace hablar en inglés. Al mismo tiempo tiene una realización que quiere cuidar
con momentos en los que no está cuidándolo en absoluto. Entonces, pero ahí donde voy yo, que es lo que yo incluso yo iría a lo más básico. pero yo incluso ahí donde voy, cuando estaba viendo la película, lo estaba diciendo por WhatsApp, y me puse a leer el anecdotario de la película y dije, es que lo que me interesa es el anecdotario. Me interesa todas las cosas que pasan. Esa es la historia del cine, yo creo yo. Me interesa que él maltratase a Klaus Kinski, que no maltrata durante la película. Es decir, que él, en el anecdotario cuenta, es decir, que él llega básicamente a hacerle, a día de hoy esto lo hace Harvey Weinstein y está en la cárcel. Es decir, lo que él le hace a Klaus Kinski es de traca. Para conseguir... Y también lo que hace Klaus Kinski también. Y también lo que hace Klaus Kinski, pero llega a un punto en que tú dices, lo que hay alrededor de la película es tan heavy que tú piensas, hostia, lo que tiene que haber sido hacer esta película. Eso es lo que yo creo que... Vivían en balsas. Vivían en balsas. Un equipo de 8 personas. Porque no podían llegar a tierra porque no había donde atracar. Yo creo que eso es un problema y yo sinceramente, yo sí creo que el anecdotario, incluso la propia relación de Herzog con Kinski, se come lo que es la historia. Pero yo creo que la película en sí, para mí la película en sí es una de las mejores películas de la historia, porque Herzog demuestra tener una capacidad y una sensibilidad a tantos niveles, y después que consigue que todo engarce, y para mí todo funciona a la perfección, porque el tío cuando se tiene que poner dramático, se pone dramático. Cuando quiere simplemente recorrer la vista, lo hace de la hostia. Y yo creo que él no busca... Había una película que vi hace poco, la de La joven de la perla. A mí La joven de la perla me parece un bodrio, porque es una película que para mí tiene unos cuantos planos que está buscando que sean cuadros, pero el resto está hecho como una película normal. Y a mí eso me echa totalmente. Porque, pero eso es algo también pasa en Aguirre, ¿no? para mí no pasa con Aguirre, porque en Aguirre hay muchísimos planos que están... Sí, pero hay planos que están, pero después los planos... La mayoría, los planos después funcionan muy bien, que es uno de los puntos más importantes de Aguirre para mí, es como Herzog es capaz de juntar, por un lado, el documentalismo más sucio y directo con una teatralidad muy, muy bestia. Entonces, Herzog, por un lado, te coge esa... que ya no es ni cámara al hombro, es que ahí no había trípode, ahí no había nada. Y por otro lado, te mete esa teatralidad que es brutal, porque por un lado busca ser muy naturalista, pero por otro lado los diálogos son tremendamente rebuscados y barrocos. Entonces tú tienes ese momento que, por ejemplo, cuando está la... Pero entonces ya sé cuál es, entre comillas, el problema. El problema es... ¿Tiene un coñazo? No, que lo que está poniendo Barto sobre la mesa es verdad, es decir, eso pasa así, es decir, es una película que busca ser extremadamente documental y al mismo tiempo teatral, es una película que busca ser total y completamente improvisada y al mismo tiempo controlada, es una película en la que hay elementos que son todos extremos. ¿Dónde está la diferenciación? En que para quien es una genialidad eso funciona, y para quien, no, como nosotros, no funciona, es porque realmente es... O sea, yo veo el documentalismo y veo la teatralidad, el cómo engarza, no funciona. Para mí, es decir, para mí, cuando yo veo a los actores haciendo un plan... Los actores no me llegan, no me puedo identificar con nadie, me parece a mí el drama, por ejemplo... un coñazo de película. A mí el drama, por ejemplo, lo compro en... la realización de la película. Yo te compro el drama de hacer la película. No lo compro la película. Las inquietudes de cada personaje no las entiendo. No entiendo qué hace la hija de ese hombre allí. No entiendo qué hace la mujer de ese hombre. Yo no a mí hay un diálogo. A mí hay un diálogo. De pronto el indio que era lo. Pero el hecho. No entiendo nada de lo que pasa en la película. Pero es que no entiendo. O sea, se cruzan con tribus y. A mí hay un diálogo que es verdad que lo pensé y dije yo, hostia, esto seguramente estaba pensado de otra manera. Porque yo intuyo que el método de Herzog a la hora de realizar la película fuese más que darles un guión, darles situaciones, es decir, y ahora va a ocurrir esto, a jugar y grabarlo. Porque hay un momento en el que la mujer le dice, se echa sobre Kinski, o sea, sobre el personaje de aquí, le dice, tú estás tramando algo contra Ursula. Y yo pensando, ¿ahora lo dices? Es decir, llevas 45 minutos en la película y dices tú, hostia, si te has dado cuenta ahora, te ha costado verlo. Y eso, en ese momento pensé, claro, yo entiendo que, claro, la actriz no tendría un... Tienes que decir esta frase,
esta situación está pasando, No, pero es que... salta. Como ¿Sabes lo que te quiero cuando decir? dice, mira, Que es una organización nos que- dividimos, que uno se va por un lado y otro se va por Que es otro. una organización que está a día de hoy. Es decir, recientemente David Victoria, un director español, ha estrenado No Matarás, y No Matarás está hecho así. Es decir, No Matarás está hecho con una sola cámara, inclusive con una sola lente, siguiendo a un personaje a los que realmente no les dio un guión, les dio una situación. Hasta el punto de que decían, señores, a grabar. Y a grabar es... ¿Y ahora qué pasa? En Aguirre hay muchos momentos Claro, que suenan a en eso. Aguirre claro que hay mucho de eso, porque en Aguirre había muchísimos metrajes que no se usaría, pero es que yo creo que lo que pasa con Herzog, que es un creador tremendamente complejo, sin que sus obras lo sean, porque es eso, evidentemente o tú entras en el juego o no entras, pero para mí Aguirre lo que tiene es eso, que lo que él quiere es mostrar algo, él no... Y para mí lo que le sale es una película... Yo, por ejemplo, el momento perfecta. balsa no lo entiendo. Es decir, hay una balsa que se pone ahí a dar vuelta por otro vellino. Y- que y- yo creo que Herzog dice, déjalo a ver si se va de verdad y que ya tenemos Y, película. No, Gar- pero- y Aguirre y le dice al dice, otro, "Ve está a por- auxi-". No, auxiliarnos a la otra orilla. Y digo, ¿cómo carajo he ido a la otra orilla? no, pero lo Pero, mejor es cuando pero- le dice al nota del cañón se está oxidando. Sí, sí, sí. Que se lo deja en plan, creo que el cañón se te está oxidando. Pero- Vamos a tomar por culo. No, pero el problema es cuando si como- si tú ya te tomas la película como una parodia, no, pero si tú te ves el tráiler, y tú ya esto es una parodia, esto es no sé qué, evidentemente, si tú vas a remar contra la obra, no, evidentemente. Estoy remando Si contra tú vas a la remar contra la Estoy obra, remando contra pero- mi vida. no, Esto pero- acaba no, nunca. pero- Aguirre, ¿qué vamos a hacer? no, Claro que hay que ir mirando boca. pero es que no, porque fíjate, estás Porque estás intentando criticar algo que si prestas un poco de atención a la película tiene sentido. Ellos lo que pasa es que se quedan atrapados en un remolino, Sí. no pueden salir. Lo que le pide Ursúa es que remonten el río, pasen al otro lado y con cuerdas lo levantan, lo suban. ¿Qué pasa? Que durante la noche llegan unos indios que le disparan con flechas y los matan, que por eso se ven los disparos en Sí. rifle. Y después, ¿qué pasa? Que Ursúa quiere enterrarlos. Y como quiere enterrarlos, Sí, dice porque que tiene que encontrar la forma de sacar los cuerpos. ¿Qué pasa? Aguirre no quiere esperar a que se busque la forma. Entonces, ¿qué le dice al otro? Pégale un cañonazo. Entonces, Sí. pero si tú partes ahí. Es como, venga, ahora No, vamos, no. Estaba aquí remontando el río y esta gente lo remontan en placa. No, ya estaban no, allí. no. Yo, como ha No, pero remontado. el problema es que si tú evidentemente tú te sientas delante de la película con... No, yo me veo una película. No, pero tú ya la estabas prejuzgando. Hombre, En el es que no, el en trailer, el el sentido- de la película es gente bajando por una colina. Pero bueno, pero Y es digo, que- ¿y esto qué es? Este programa lo venderemos como el día en que casi se pega nada. No, pero No, en el sí. momento... Pero si a mí Aguirre no, te digo, o sea, entiendo que esté en las listas mejores películas, pero no como. Yo creo que lo mejor de Aguirre es que pone sobre la mesa lo que realmente es el cine. Es decir, Sí, el cine es la capacidad de maravillar a unos, a descontentar a otros, ver una parodia o ver Sí, algo sí, así. no, pero- y yo creo que Herzog disecciona sobre eso. Es, Y escúchame esto una es cosa, realidad, y, esto es y te digo una ficción, cosa, y te lo digo. La realidad se come la ficción porque Pero es ya que no, lo que era pero es que- película no es pero es que- película y es. Pero es que no es así, o sea, le estáis buscando tres pies al gato, que yo entiendo que tú no puedas entrar en el cine de Herzog o no te apetezca. No, pero por o- ejemplo, en Green Man entro perfectamente. Sí, pero Es que el problema no es- Green Man es otra, pero Pero, Green Man es otra escucha, pero cosa. una cosa importante, hermanos. Creo que es importante no situar la obra del director en comparativa con la película. Quiero No, decir. yo lo que hablo es de la película. Claro, que yo es decir, ni si tú siquiera- entras en la obra de Herzog, además cabe de todo. cabe de todo. Claro. Claro, y eso es lo que tiene Herzog. Es decir, Herzog no es un director que haga una película para contentar a un público. Herzog es un director que te hace una película porque quiere hacer esa película y porque te quiere contar esta historia. Y al que posiblemente el feedback por parte de quien le ve la película importa una le importa mierda. una mierda. Exactamente. Me Entonces, importa una hasta el mierda, punto porque- de literalmente decir, yo esto lo voy a hacer así y como tú bien dices, mezclar estéticas y técnicas total y completamente contrapuestas, es decir, mezclar el fuego con el hielo y el norte con el sur, estéticas documentales con planificaciones y teatrales con realidades. Entonces, eso lleva a un escenario que para mí es el culmen de todo esto, que es necesario hacer ese tipo de películas porque es necesario que haya cosas que no sean Iron Man, me refiero. Es decir, es necesario que haya todo tipo de cosas. El riesgo que corre Herzog es
saber que está haciendo una película que posiblemente para él sea una obra maestra, o a lo mejor no, porque eso no lo sabemos. Para mucha gente. Pero para mucha gente supuso un ¡buf! Francis Ford Coppola, entre ellos. Otro que tampoco está muy bien de la cabecita, pero bueno, es como... Pero es que esa es la gente esa es la gente que merece la pena. Y a mí, por Que no ejemplo, está muy bien de la cabecita. no, evidentemente, yo lo digo, a mí lo que menos me gusta es una película que me deja tibio. O sea, que yo lo repito aquí muchas veces y lo digo, que se traen películas, digo, vale, la película está bien hecha. Ya está, me da igual, ¿no? O sea, no me aporta nada. Lo que es el drama medio de Oscar, yo lo he dicho siempre. Yo no he visto Titanic, no he visto El discurso del rey, porque ya sé de qué palo van, ya sé lo que son. He visto trocitos y no necesito más. Es gente, cuando el cine es meramente técnico y se sustenta única y exclusivamente en que tiene un mensaje positivo detrás, y a mí, personalmente, me aburre. Entonces prefiero o que se abrace la ortodoxia más loca, de gente que ve el cine de un punto de vista enfermizo, como puede ser David Fincher, como puede ser Kubrick, que son gente que entienden el cine como una caja china llena de niveles donde todo tiene que ir a la perfección. Y yo digo, ole los huevos. Y son dos directores que van a eso. Pero después a mí me gusta al otro extremo de gente que dice, vale, yo tengo una cosa que recoge sonido y imagen, y ya está. Y yo creo que lo de la unión de Herzog y de Kinski te da... Pero tú estás más por el discurso fílmico que por lo que te pueda transmitir la película. No, yo no estoy por... La película transmite lo mismo que una piedra, porque vamos, que pues... el papel de Kinski es para decir... No, esa es tu opinión. Para mí el papel de Kinski, a mí me transmite realmente lo que es una persona obsesionada, es una persona que le da igual llevarse todo por delante. Pero es que le da igual hasta su obsesión, le da igual. O sea, es decir, es que tú no yo creo que en dos momentos se le oyen hablar de quiero la búsqueda del dorado, quiero entrar en la historia, quiero... Pero porque es una persona... Nada de eso pasa. Pero es que nada de eso... Pero claro, pero es que claro que no... ¿Cuál es la obsesión claro de Kinski? Pues no te lo sabe decir. La obsesión de Kinski ¿Y el está dorado? clara. Es que es encontrar el dorado. Y es que pero eso... él tampoco te lo dice así de... Pero es que tampoco te lo tiene por qué subrayar, queda perfectamente claro. Y además tú ves cómo el personaje que construye Kinski es tremenda. Claro. Es tremendamente... el mismo, al principio que al final, el mismo. Sí, pero como como es la mayoría de la gente, o sea, es que si la película al cine, pues ves siempre se ha dicho, la evolución del personaje, el arco del personaje tiene que pasar por una serie, pero eso, que es el mismo. Sí, o sea, pero es que yo no necesito que pase por nada. O sea, yo estoy viendo una película que empieza en Nochevieja y termina el 20 y tanto de febrero. O sea, ¿por qué tiene que cambiar? Posiblemente el personaje que más veo yo rico en esos matices sea el del cura. Pero tú ves el personaje rico en cura del matices porque es el personaje que más se acerca a una construcción clásica de un personaje, que a mí me parece muy bien, pero eso es algo que llevamos viendo desde el teatro griego y el teatro romano. Es que a Herzog no le interesa la construcción, ni la construcción en 3 actos, ni la subtrama, ni polla. Él lo que tiene es el personaje de Aguirre, que es una persona que está mal de la cabeza, que está loco, pero es que está loco desde el principio hasta el final. Es que está tan loco, y ese final, que la película ni siquiera termina. O sea, la película los deja ahí, pero sí, mira, sí, aquí pero por ejemplo, cuando lees en el anecdotario de la película, que Herzog, me parece lo más pero es interesante. que a mí el anecdotario yo lo... con Herzog. Lo que te voy a decir es algo que dice Herzog. Es decir, Herzog dice que él no quería ese final de la película. Herzog, cuando habla de la película, decía que él quería que la película terminase con las balsas yéndose del Amazonas hacia el océano Atlántico. Pero que cuando llegaron al sitio, resulta que en ese tramo el Amazonas, en lugar de ir hacia afuera, va hacia adentro. Y entonces, él se vio forzado, y es una de las cosas, es como cuando George Lucas habla de que no le gustaba nunca su versión de la Guerra de la Galaxia, él siempre habla de que él no le gusta el final de la película. Sí. Claro, entonces, esta es la parte bonita que tiene que ver con la creación artística, tiene que ver con las interpretaciones que hace la gente de las cosas que está viendo en la televisión, en la pantalla. Es decir, Herzog Herzog quiere enseñarte una cosa, no puede enseñártela, tú la ves y tú dices, esto me parece una obra maestra. Y Herzog está en medio, que es el creador de la obra, diciendo, pues no es lo que yo quería que tú interpretases. ¿Sabes lo que te quería decir? Es decir, que al final es
la lectura del que ha escrito el poema es una y la lectura del que lee el poema es otra. Sí, no, ¿Sabes lo que me evidentemente. Sí, refiero? pero evidentemente, pero alguien tiene que escribir ese poema. Claro que sí, pero lo que te quiero decir es hasta qué punto es importante La interpretación que da cada uno. la interpretación de Hombre, cada uno evidentemente, con la intención del evidentemente lo más importante que hay es la interpretación. O sea, tú no puedes hacer una obra. Pero entonces estamos de acuerdo, estamos todos de acuerdo en que la intención de Herzog es una cosa y lo que se lee es otra, hasta el No, punto claro, de que evidentemente. equivocadamente se puede interpretar que qué final más maravilloso le da a Herzog a la película y corregimos, no. Herzog no le da el final que quiere la película. La película lleva un final que no es el de Herzog. Pero le da el final que puede dentro de las posibilidades que tiene. Sí, pero lo que te quiero decir es que no es el discurso de Herzog. Sí, no, pero que ¿Sabes a lo que me refiero? sí, pero que al final eso es el mismo. Si las balsas hubieran llegado. Entonces, a lo que yo me vengo a referir, que Herzog, él no tiene. Tú te ves todas las 5 colaboraciones que hay entre Herzog y Kinski, que yo creo que es un ejercicio muy interesante, porque Kinski hace a 5 locos diferentes. Evidentemente, Kinski estaba mal de la. Un documental llamado Mi enemigo íntimo. Mi enemigo íntimo retrata eso. Bueno, pues Kinski estaba mal de la cabeza. Y tú te ves esas películas y tú ves como Herzog. Lidia con todo eso. Lidia y también provoca. Sí, y también obviamente. zarza. La última que tienen, que es la de Cobra Verde, que a mí es una que me encanta mucho, que es Kinski que hace de un traficante de esclavos brasileño. Es lo mismo, pero encima pasado a África. Entonces, tú te ves una visión de una epopeya que podría ser cualquier otra persona, y Herzog ¿cómo lo lleva? ¿Cómo lo maneja? Aquí te meto un primer plano, porque me apetece. Es un poquito lo que le pasó a David Lynch, que es otro que también está maraca, cuando grabó Dune. El tío estaba ahí, todos muy contentos, pero los productores dijeron que no iban a volver a trabajar con David Lynch porque un día le habían preparado el set con 3.000 extras y David Lynch se pasó todo el día grabando un iris. Cogió a uno, espera, quédate ahí quieto. ¿Qué diferencia hay? Que David Lynch ahí tenía un montón de gente presionando y Herzog lo que tiene es a su amigo el cámara y a 4 más. Entonces, Cámara robada, por cierto, que la robó. Sí, la robó, es sí, cierto. ¿no? Una cámara de Sí. robot, cierto. No, pero sí. De una escuela de cine. Si tú te ves No, si tú te ves el tío, a mí lo que me gusta de Herzog es cómo él es una persona tremendamente poética, por mucho que él lo niegue, porque él es una persona que dice que a él no le interesa la poesía, que es lo que quiere es plasmar las ideas que tiene. Pero a pesar de eso, sus películas son tremendamente emocionales y tremendamente discursivas. Tú te ves en la de Fitzcarraldo. Fitzcarraldo es la historia del personaje de Kinski que quiere construir una ópera en mitad del Amazonas. Y esa película es todavía más odisea que Aguirre. O sea, su proceso de rodaje es todavía más bestia. Pero tú te ves la película y es una película que no tiene nada que ver y también tiene un valor por sí mismo. Entonces, ¿con qué me quedo yo ya para cerrar? Tú tienes a Aguirre, evidentemente, tú puedes entrar o no puedes entrar. A ti te puede parecer una obra maestra o te puede parecer un coñazo. A mí me da igual. Lo que es innegable es que, como mínimo, lo primero que hay que cederle es que es una obra original, que es una obra diferente. Y yo considero que es una obra muy necesaria, porque muchas de las películas que vemos que se tienen como obras de arte maravillosas, después son películas que si no existiera este cine, no podrían ser. Te voy a dar ejemplo. Si no hubiera existido Aguirre, posiblemente no tendríamos Apocalipsis Now. Que evidentemente Apocalipsis Now sí es una película que ahí nadie va a tener duda, que es historia del cine viva y tal y cual. Pero es que para que haga eso, con su equipo de rodaje, con sus miles de explosivos, tienes que tener a un tío que coge a 50 indios peruanos, coge a 15 actores, le pone armaduras metálicas y le dice, vamos a recorrer el Amazonas, porque es que si tú no recorres el Amazonas, tú no vas a tener esas sensaciones. Y además, el tío tiene una sensibilidad que mientras está con la cámara, que es capaz de hacerte planos tremendamente dinámicos. A mí hay un plano que me vuelve loco, que es cuando disparan a Ursúa, justo después está Ursúa tirado y tienes las
las reacciones de distintos soldados. Tiene un movimiento de cámara que se va moviendo el soldado a soldado y está diciendo, bueno, pues yo no sé qué va a pasar, el otro, pues yo creo que lo mejor es que volvamos. Y para mí es un plano tremendamente bonito, porque es tremendamente sencillo, pero al mismo tiempo tiene planos muy trabajados, como es la coronación del emperador del Dorado, que es cuando ponen al tío con la silla con todo, y después tiene planos que te llevan casi a la pintura romántica, que tiene planos que son muy tontos, que es el cura sentado en una roca en la orilla del Amazonas. Y con todo eso, el tío tiene un montón de bagaje, que no es que te lo esté buscando, no, sino que el tío es que tiene esa sensibilidad y tiene esa capacidad. Y para mí, evidentemente, yo sé que hay gente que opina lo contrario, que todo el mundo tiene derecho a estar equivocado. Para mí son 90 minutos en los cuales, con un equipo mínimo, simplemente con talento y tesón, el tío te levanta una película que para mí es historia del cine. ¿Tú crees que Malik ha visto a Aguirre? Yo creo que Malik está peor de la cabeza que... Yo no sé si Malik ha visto a Aguirre, pero al final es que necesitas a esa gente. Tú necesitas a Malik diciéndote que él solo va a grabar en la hora dorada y que solo puede grabar todos los días, una hora antes y una hora después de la puesta de sol. Y evidentemente hay diferencias. Yo sí creo que Malik es un director que está muy obsesionado con la introspección. Tú te ves sus películas y son reflexiones sobre el individuo. Herzog no reflexiona sobre el individuo, reflexiona sobre la sociedad, reflexiona sobre la historia. Y hay que entender que él es un tío que viene de la Alemania, de los rescoldos de la Alemania, de la Segunda Guerra Mundial, y lo que te está hablando el Imperio Español es otra idea absurda, igual que... porque lo mismo es Hitler buscando el Tercer Reich que el Imperio Español buscando el Dorado. Es una fantasía que se lleva por delante a personas. Entonces el personaje de Aguirre es eso, el personaje de Aguirre es la ambición hecha a una persona, ya sea un oficial nazi, ya sea un traficante de esclavos brasileños, o ya sea un conquistador español. O sea, Aguirre lo que quiere es llegar al Dorado. Aguirre no va a cambiar, Aguirre se va a morir. Y el problema es que en ese camino a morirse va a matar a toda la gente que tiene alrededor. Y eso es lo bonito de la película, que está con un director que te lo plasma de una forma que es totalmente creíble. Es ahí donde yo marco la diferencia. Yo entiendo lo que dices acerca de que Werner Herzog se esfuerza por ser distinto. Hay una cosa con la que estoy de acuerdo contigo del tema de cine tibio, no cine tibio y tal, pero esto ya es una cuestión todavía completamente personal. El discurso narrativo cinematográfico no está basado en hacerlo... en que tú te enteres de qué está pasando. Es decir, el discurso narrativo está hecho para que tú no te enteres de cómo se está haciendo. Y en Aguirre está muy presente que Werner Herzog está haciendo lo que está haciendo. Es decir, el mezclar estilos, o ese plano que tú decías de los distintos soldados y demás, entiendo la intención, pero no casa en absoluto con el resto de la película. Es decir, la narrativa de lo que pretendes, mezclando estilos, no hace que el discurso sea leíble, hace que el discurso sea presente, hace que tú te des cuenta de que esto está hecho de esta manera, esto está hecho de otra, esto está hecho de otra. Entonces, el leer una frase, como sería a lo mejor es como leerte una frase en un libro y ahora 3 palabras están en minúscula, 3 en mayúscula, una está en rojo, una está en verde, tal. Es decir, el discurso no es legible, el discurso es legible, pero resalta el cómo. Entonces, eso es mi problema con Aguirre, que es, y Werner Herzog tiene un montón de películas en las que tú no ves la mano de Werner Herzog. Aquí sí veo a Werner Herzog. Es decir, veo que la narrativa es... Entiendo tu intención, pero me estoy dando cuenta de cómo lo estás haciendo. Por lo tanto, salgo. Es decir, por lo tanto, es como lo que decía la semana pasada de Bowfinger, de la música me saca. Sí. A mí me saca el estilo de la película. Sí, yo lo entiendo perfectamente. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, evidentemente al final son cosas que son discutibles, son decisiones, en el sentido que Herzog hace... En estas películas lo que le viene en gana, precisamente porque él está solo y lo único que llevaban era el equipo de rodaje, comida y muchas armas. Y entonces, él hace lo que quiere. A mí personalmente, evidentemente, a mí me fascina porque me vuelve loco, porque es que yo estoy viendo esos cambios, que dices tú, que están ahí, pero es que esos cambios responden a necesidades que tiene Herzog. Yo creo que responde a necesidades del rodaje. Yo creo que es eso, porque sí. Toda la película es muy supeditada a lo que pase.
Claro, pero porque se tiene que ver, pero cuando Herzog, si os dais cuenta de los distintos planos que tiene, cuando Herzog tiene que grabar acción, la cámara va totalmente libre. Cuando Herzog quiere que te entere varias cosas, la cámara se va moviendo. En resumen, que yo considero que son películas que hay que ver, evidentemente no son las películas más recomendables para empezar a interesarte por el cine. Está bien tener un poquito de bagaje, que eso no quiere decir que después la película te vaya a gustar. Tú puedes ver mucho cine y parecerte la película una puta mierda, que son cuestiones de gusto. Tampoco es eso. Bueno, familia. Que vamos ya cortando porque Ale está que no se calla Y tiene que cambiarse de ropa. y tiene que cambiarse de ropa para el próximo programa. Que no os preocupéis, que no os preocupéis porque vais a tener más Ale, porque la de la semana que viene tampoco le gusta. Exactamente. ¿Quién ha dicho eso? Bueno, venga, redes Bueno, sociales y redes demás, estas sociales. cosas. ¿Quién ha dicho eso? Que se me hace boicot. Bullying. Suscribíos al YouTube, darle a la campanita, ¿vale? Para que os avise cuando hay programa nuevo y estar atentos a las redes. Me siento como Aguirre. Ay, Aguirre. Y si tenéis algo que decir, A los comentarios. no nos por favor. mandéis WhatsApp. No nos mandéis comentarios. WhatsApp. A los comentarios. Venga, nos vemos. Adiós.